Bueno, ahora volviendo a la compostera y sacamos la lombriz, digamos, para un costado. Ujú. ¿Hay que regarlo? A veces sí, otras veces no. Mendoza es medio seco, así que generalmente en verano suele tener que regarse. Pero depende también mucho del tipo de compostera que tengamos, porque si tenemos una compostera de cajones plásticos, probablemente no haya que regar tanto porque no es tan permeable. Entonces se mantiene mucho la humedad y ya los residuos orgánicos traen mucha humedad. En Ujú. cambio, si tenemos una compostera de madera, por ahí hay que regarlo más porque se va perdiendo mucho la humedad. Es como que depende, tenemos que lograr que nuestro compost no esté inundado, pero tampoco esté seco. Hay distintas pruebas en internet, si uno busca, por ejemplo, la prueba del puño, que es sacar un puñado del compost, apretarlo, si soltás, si abrís la mano y se quedó armado la bolita, hay que ver que si se quedó armada la bolita y te chorrea la mano, quiere decir que está súper húmedo. Claro. Si abriste la mano y se desparramó todo, está súper seco. Entonces tendría que ser algo intermedio de eso. Ujú. Y de alguna manera entonces debe estar en un lugar también como protegida de las lluvias y del sol. Sí, tal cual, porque puede estar al sol, hay gente que no tiene espacio a la sombra y lo pone al sol, pero hay que tener cuidado con eso porque primero, bueno, si es de plástico puede levantar mucha temperatura y matar los microorganismos adentro, pero por otro lado también, si uno lo tiene al sol va a requerir más trabajo de parte nuestra de riego Ujú. probablemente, entonces si lo ponemos a la sombra nos vamos a evitar tanto trabajo. La idea no es estar todos los días encima del Claro. compost, sino si lo ubicamos bien a la sombra, resguardado de la lluvia, es menos el trabajo que nos va a requerir hacerlo. ¿Y, No es tanto, pero bueno. ujú. ¿Y cada cuánto lo tengo que mezclar, que revolver, digamos? Se recomienda una vez por semana, pero también depende del proceso, del proceso en el que esté. No es lo mismo un compost que yo lo empecé esta semana a un compost que ya lleva en 3 meses de avanzado. Mientras Ujú. más avanzado el compost, menos necesidad de oxígeno tiene porque ya no hay tanta actividad microbiana, entonces hay que revolver menos. ¿Que cuánto tiempo me va a llevar a mí hacer ese compost? ¿Más de 3 meses? Sí, el compostaje es un proceso que es como una sucesión de etapas donde los distintos microorganismos se van sucediendo y van comiendo cada uno una parte, ¿no? Y esto sí o sí requiere un tiempo. Entonces, puede ser de 3, 4, 5, 6 meses en un compost. Hay procesos más rápidos, hay procesos más lentos, pero en principio un compost entre 4 y 6 meses es lo que demora uno en conseguir, digamos, el producto. Bueno, y entonces de ahí ahora también se puede hacer sin lombrices y con lombrices. ¿Qué papel cumple la lombriz? Bueno, la lombriz por ahí está bueno cuando uno no tiene tanto espacio para compostar y quiere acelerarlo, cuando tenemos composteras chiquitas domiciliares como esas de 40 litros para poner en un balcón, por ejemplo, está bueno incorporarle lombrices porque ellas aceleran ese proceso, ellas van comiendo más rápido y en realidad lo que hacen la lombriz también deja un producto más rico, digamos. Si uno va a un vivero y quiere comprar la bolsa de humus de lombriz, que es el guano de lombriz, siempre sale más caro que la bolsa de compost. Es como un producto mejor, que Ujú. mejora la calidad y acelera un poco el proceso. Pero bueno, tiene eso, que hay que cuidarlas un poquito. Claro, y a la lombriz, ¿qué le gusta? Me han dicho que la borra de café viene muy bien también para su reproducción. Sí, les gusta mucho no sé si tenés compost, pero cuando uno tiene compostera, puedes ir haciendo como pruebas y sectorizar. Si vos pones en una zona de la compostera un poco de café mezclado con otros residuos, vas a notar que las lombrices van ahí y van dejando huevitos en esa zona. Entonces, como muy interesante, también les gusta mucho la palta. A veces uno tira la cascarita de palta con algún resto y al día siguiente están todas ahí. O le gusta mucho también lo dulce. Obviamente Ujú. que si le pones solo dulce, solo sandía al alimentar, nada, pues eso puede levantar temperatura y afectarlas. Pero lo mejor es lo variadito. Pero la fruta les encantan las lombrices. Claro, y hay que tratar que no, por ejemplo, volviendo a lo que es el compost, si en esos residuos van semillas, pueden germinar, ¿no? Sí, bueno, eso pasa mucho en el compost domiciliario, que es como es a baja escala, no vamos a lograr eliminar esas semillas con el mismo proceso de compostaje, porque si hablamos de un proceso de compostaje a mayor escala, de más de 1 metro cúbico, o los que hacen los productores en sus campos, que viene una sucesión de etapas, que una de ellas es el aumento de temperatura por encima de los 55 grados, y eso hace que mate todos los microorganismos patógenos, por ejemplo, y que mate todas las semillas, pero Ujú. a baja escala en la casa no pasa eso, por eso tampoco podemos agregar cualquier cosa, no podemos agregar heces de animales y podemos agregar semillas, pero tenemos que saber que después esas semillas van a germinar más adelante porque en ningún momento de mi proceso de compostaje a baja escala va a levantar la temperatura suficiente para matarlas. Entonces, pues, generalmente siempre sale zapallo, tomate, Claro. pimiento, pero bueno, si uno no tiene problema con eso es hasta lindo porque uno va viendo en el mismo compost cómo va germinando.
Claro. Zoe, ¿y cuál es la temperatura óptima ahí en la compostera, digamos? La temperatura óptima va variando de acuerdo al proceso, pero en una compostera domiciliaria pero nunca va a subir más de los 40, como mucho, y a veces depende de la temperatura externa, porque al ser algo chico, también se influencia mucho, digamos, con la temperatura de ambiente. Uh-huh. En cambio, un compostaje a gran escala es indistinto a la temperatura que haga afuera, la temperatura interna del compost va a llegar a más de 50, tendría que llegar a más de 55 grados varios días. Bien. Pero en compostera de hogar es conveniente que no supere esas temperaturas. Bien. Al ser algo chico. Perfecto. Bueno, la verdad que es muy interesante el tema, da para seguir hablando y por supuesto para ponerse a practicar, así que Zoe, te agradecemos muchísimo estos minutos con Protagonistas del Campo Argentino. Dale, Nati, muchísimas gracias por la invitación. No, por favor, a vos. Un abrazo, que estés muy bien. Abrazo, chao. Estábamos escuchando a la ingeniera en recursos naturales renovables, Zoe Palmés, de Alternativa Humus. Protagonistas del Campo Argentino.